Hay una parte de la Escritura que lo leímos al comienzo del culto cuando estábamos orando y poniendo este servicio en las manos del Señor. Y hay algunos que no escucharon y lo quiero repetir porque es importante que esta palabra, el que no la haya escuchado, pues la reciba esta mañana, y los que la escuchamos esta mañana, pues volvamos a meditar sobre esa palabra. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, lo siguiente. 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, registra un momento en la vida de David. Un momento en el cual, cuando leemos este versículo, puede que muchos estén pasando por una circunstancia parecida a la que experimentó el rey David, o que en algún momento en el pasado de su vida experimentó esto también, o que en el futuro también podamos pasar por una circunstancia parecida a lo que pasó el rey David, para que tengamos en cuenta cómo Dios estaba con este hombre y así está con nosotros desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón y le dijimos que fuera el Señor de nuestra vida. Amén. Cuando le dijimos al Señor que fuera el Señor de nuestra vida, le dijimos que tú gobiernes en nuestra vida. Amén. Y los que conocemos a Dios sabemos que Él es Dios, que Jesucristo es Dios y que hay poder en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y este hombre conocía al Señor. Dice la palabra del Señor lo siguiente, vuelvo y repito en 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Y David se angustió mucho. Muy fuerte, ¿o no? Estamos hablando del ungido de Dios. Ese hombre, rey de Israel. Ese hombre que escribió la mayoría de los salmos. Está diciendo que en un momento de su vida se angustió mucho. Porque el pueblo hablaba de apedrear. Puede que hoy en día no vamos a vivir lo que David estaba experimentando, que era de ser apedreado. En esa época la gente respondía con piedras para matarlo. Hoy en día podemos estar pasando por una situación de angustia y de pronto no nos van a apedrear, pero nos hacen daño esas personas porque con sus palabras o con su modo de ser nos hacen daño. Y David está registrando que está angustiado, que está sufriendo. Y si la Biblia lo registra aquí en este versículo es porque quiere enseñarnos algo. Dios siempre nos muestra la enfermedad o el dolor o el problema, pero también nos va a mostrar que tiene un propósito de darnos la medicina para ese problema. Cuando tú vas a ir donde un médico, tienes que contarle lo que tú sientes. Tienes que decirle la verdad. Tienes que comentarle el mal, lo que está pasando por ese cuerpo, para que ese médico que ha estudiado mucho pueda responder con una medicina apropiada o un tratamiento apropiado para que tú
y yo seamos restaurados, ¿correcto? Pues así es Dios. Dios quiere mostrarnos a través de la palabra del Señor momentos en la vida de hombres que pasaron situaciones difíciles, pero el Señor fue fiel trayendo la medicina. Recordemos muy bien que el reino de Dios no son palabras, sino poder de Dios. Y cada palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Y quiero seguir hablando de lo que está pasando este hombre de Dios. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero dice aquí, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Maravilloso. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que David estaba pasando por una situación difícil, pero él siempre estaba en comunión con Dios. Se apartaba, hablaba con Dios, como nosotros. Cuando estamos pasando por una situación difícil, lo que debemos hacer es estar con Dios, leer la palabra, ir a la iglesia. Porque si no hacemos eso, no vamos a recibir lo que viene de Dios, que es su fortaleza. Porque Dios ha prometido que nunca nos desampararía, que estaríamos con nosotros siempre. O sea que cuando estamos buscando a Dios en la situación que estemos, Dios va a responder para darnos fuerzas. Más adelante, en 2 de Samuel, nos dice algo maravilloso, que cuando nosotros resistimos esa situación difícil, ese estrés, esa preocupación, que es humana, es que tenemos un cuerpo humano, nos llegan pensamientos, a veces negativos. Todos los hombres de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y ahora, siguen padeciendo lo mismo. Porque tenemos un cuerpo, una mente, vivimos en un mundo, ¿correcto? Donde hay mucha contaminación, mucha información, muchas personas que se comportan como enemigos muchas veces. Pero mira lo que dice aquí cuando nosotros soportamos esas situaciones, mira lo que pasa. Hay una cosa maravillosa que siempre va a ocurrir. Después de que estemos asidos a estar creyéndole a Dios, a estar en su presencia, mira lo que va a pasar. Capítulo 3 de 2 de Samuel registra lo siguiente. Es una parte de la Escritura que todos conocemos, cómo Saúl perseguía a David. Lo quería matar. Y Saúl le tocó esconderse en cuevas y pasar situaciones difíciles. David tuvo que esconderse en cuevas para ocultarse. Y muchas veces nosotros debemos ocultarnos en cuevas, que es nuestra habitación. ¿Sí o no? Mientras que pasa la indignación. Hay una parte de la Escritura que dice que cuando está pasando una situación, lo mejor es entrar en la cámara secreta, en tu habitación. Y dice la Escritura, mientras pasa la indignación, porque Él saldrá a pelear por ti la batalla, para colocar temor en tu enemigo. ¿Sí o no? Para pelear la batalla de resolver cualquier circunstancia que te esté agobiando. Pero tenemos que encerrarnos en nuestra cámara mientras que pasa la indignación, porque hay un sufrimiento, hay una angustia. Amén. Dios sale
a resolver tus asuntos. Mira lo que dice aquí. ¿David conocía a Dios? Sí. Capítulo 3, verso 1 de 2 de Samuel dice lo siguiente. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Vemos aquí enfrentados, se puede decir que dos reinos, ¿correcto? El reino del mal, que representaba a un Saúl que fue ungido como rey de Israel, profetizó también y Dios estaba con Saúl, pero Saúl se apartó de Dios, desobedeció a Dios, quiso hacer las cosas a la manera de él, no a la manera de Dios. Y Dios se apartó de él y se consiguió otra persona que era David, que representa al hombre que está en comunión con Dios y le quiere obedecer, ¿sí o no? Le quiere escuchar, que sufre, ¿sí o no? Que tiene temor, pero que le cree a Dios, que se enfrenta a gigantes, que soporta los difíciles en la fe, como le pasó con esos hombres que fueron a buscarlo, hombres angustiados, con pobres de espíritu, desechados. ¿Cómo David soportó a esos hombres? Y esos hombres se convirtieron en los valientes de David porque vieron en él un hombre que soportaba. ¿Sí me entienden? No les hacía daño, sino que soportaba y les tenía paciencia. Así debemos ser nosotros en la iglesia, los que servimos al Señor, soportar a los débiles en la fe. Amén. Para que Dios haga una obra en ellos. Somos instrumentos de Dios precisamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice lo siguiente aquí, y sigo diciendo, capítulo 3 de 2 de Samuel, verso 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David, dice aquí, se iba fortaleciendo. ¿Cómo es posible que diga la Escritura que él se iba fortaleciendo con esa persecución? Él estaba allí en cuevas. Él estaba con esa gente que nadie los quería, pero él estaba en una comunión con Dios, ¿correcto? Y dice que Dios lo iba fortaleciendo. Cuando dice que iba fortaleciendo era porque Dios estaba creciendo más en él, porque Dios estaba haciendo su obra alrededor de él sin que él se diera cuenta. Estaba haciendo lo siguiente, mira lo que dice aquí, esto es maravilloso. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Tremendo, ¿no? Soportando la angustia, el pueblo en tu contra, con situaciones, con pensamientos de miedo, de temor, de inseguridades, soportando eso, pero estando con el Señor. Va fortaleciendo nuestro ser interior, fortaleciendo hasta que vemos y decimos, verdaderamente he conseguido esto porque Dios lo hizo. Porque Dios no quiere que nadie se robe su gloria. Y muchas veces queremos maquillar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida diciendo, es que yo, es que yo, es que yo, es que yo. No, usted nada. Es Dios el que hace las cosas por nosotros. Nosotros hacemos una mínima parte que es creerle a Dios. Nosotros hacemos una mínima parte que es con miedo, pero voy. Con inseguridades, pero voy. Porque mi fuerza y mi seguridad es Dios. Estoy temblando, no quiero ir a ese lugar, pero voy a ir en el nombre de Cristo el Señor. Me da miedo hacer este negocio, esta circunstancia y tal, pero en el nombre del Señor lo voy a hacer. Amén. No voy con mis propias fuerzas, porque somos avergonzados cuando vamos con nuestra sabiduría y con nuestras fuerzas. Y muchas veces creyéndole a otros y no creyéndole a Dios. Dios es un Dios personal.
dice que no esperes recibir nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es confiar en Él, saber que Él tiene planes para tu vida de bien, no de mal. Tremendo, ¿no? Pero a veces nos angustiamos. ¿Qué pasa? Tengo 60 años, tengo 65 años. ¿Qué ha pasado en mi vida? Perdóname. ¿No conoces a Dios? El final y el plan que tiene Dios para tu vida es bueno. Cuando terminen y pase el tiempo, vas a decir, Dios ha sido bueno. Amén. Entonces, menguaba. Y ahora vamos a hablar de un hombre que es otro baluarte, figura a imitar, que es Josué. Josué. De 12 espías, solamente 2 tenían un espíritu diferente a los otros 2, a los otros 10. Tremendo, ¿no? Pero porque le creían a Dios, porque confiaban en Dios, porque le creían a sus profetas. ¿Sí o no? Imitaban a sus maestros. El discípulo se tiene que convertir como su maestro, ¿o no? Si lo imita. Por eso Pablo decimos, imitadme a mí. Pero él no estaba de altivez. Imitadme a mí porque yo imito a Cristo. ¿Me hago entender? Y Josué imitaba a Moisés. Cuando estuvo en el monte 40 días arriba Moisés, Josué estaba ahí abajito, soportando el hambre, la inclemencia del tiempo, soportando un poco de cosas, pensamientos, dudas, incredulidad, pero estaba ahí en una roca. Y la roca era Cristo. Amén. Josué, bendito sea el Señor, que reina con poder y gloria. Capítulo 1. Por eso he querido llamar esta prédica fortalecido y animado por el Señor. Fortalecido y animado por el Señor. Y quiero empezar diciendo que Josué inicialmente no estaba fortalecido ni animado por el Señor cuando empezó. ¿Sabe quién lo animaba? Moisés. ¿Sabía usted eso? Cuando venimos a la iglesia, somos animados y fortalecidos por nuestro maestro, nuestro pastor, por esos hermanos maduros espirituales que conocen a Dios y animan a los otros. Cada uno de nosotros tiene que ser un instrumento de Dios con palabras que fortalezcan y que animen a los hermanos. Las palabras que salen de nuestra boca tienen que cumplir el propósito de fortalecer esa vida. ¿Estamos de acuerdo? Esperando que ese hermano, por esas palabras de bendición que tú le das, pueda tener un encuentro personal con el que verdaderamente te fortalece. Porque llegará un momento, que dice la Escritura, que ya no seremos enseñados por hombres, sino que el mismo Dios nos enseñará. O sea, el mismo Dios me fortalecerá, como pasaba con David. ¿Sí o no? Él soportó y fue fortalecido por Dios. No se van a dormir. Mira lo que dice aquí y lo voy a leer. Deuteronomio 1:38 antes de entrar a Josué, porque quiero que lo que acabo de decir
la palabra de Dios confirme lo que estoy diciendo, que Moisés animaba a Josué. Capítulo 1, verso 38. Todavía Josué no era el líder del pueblo de Dios. Josué, capítulo 1 de Deuteronomio, verso 38. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve. Los que somos maestros de la palabra o servimos al Señor, tiene que escuchar la voz del Espíritu, ¿sí o no? Porque esa persona tiene que tener una comunión con la palabra y la oración para escuchar la voz del Espíritu a través de la palabra. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, Dios le está hablando a Moisés. Él entrará allá. ¿Qué dice? Anímale. Lo dice aquí. Porque él hará heredar a Israel. Moisés animaba a Josué. Y también más adelante en el capítulo 3, porque a mí me parece maravilloso cuando la palabra registra no una vez algo, sino que lo registra varias veces. Es porque entre más veces lo repita es porque hay algo muy importante para nuestra vida. ¿Amén? Como cuando decía Jesucristo, decía, de cierto os digo. Cuando yo veo eso, se me abren los ojos. El Señor va a decir algo muy importante que no puedo pasar por alto, sino que tengo que estar atento. Pues aquí 2 veces registra lo siguiente. Capítulo 3, verso 28. Estamos en Deuteronomio. Este ya es al final, en que Moisés ya está mayorcito. Este es el final. Casi llegando Moisés a los últimos días, donde Dios le dije claramente, porque Dios le habló a Moisés y le dijo, mira, ya te vas a ir a dormir con tus papás. Te vas a dormir. Y has cogido una persona, que es Josué, porque lo veo que te sigue, te hace caso, ¿sí o no? Es obediente a las autoridades que Dios ha puesto. Y yo quiero que dirija al pueblo. Es como una iglesia. Está el pastor principal, entre comillas, pero va a llegar un momento que ese pastor va a pasarle lo que le pasó a Moisés, que ya no podía entrar ni salir, decía la Escritura. Entonces tiene que entregarle ese pastorado a otra persona. Y tiene que ser la persona que verdaderamente cumpla el propósito, que lleve la continuidad, para que permanezca la obra del Señor. Amén. Es importante eso. Tiene que haber una comunión en ese sentido. Mira lo que dice en el capítulo, en el verso 28. Y manda a Josué, vuelve y le repite el Señor, y anímalo y fortalécelo. Tremendo, ¿no? Anímalo y fortalécelo. Porque seguramente Moisés le daba caña a Josué, porque todavía él tenía un espíritu, ¿sí o no? Un espíritu diferente a los demás, pero seguramente le faltaba todavía ese cuajo, ¿no? Muchas veces en la iglesia dice que hierro ¿qué? Se afina. A veces esos roces hacen que afinen. Pero el secreto es no tener nada contra nadie. Porque eso tiene un propósito solamente de cambio. Y manda a Josué, anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Tremendo, ¿no? Dios había elegido a Josué, pero Dios
me dice a mí y a ti, que eres maestro, que tenemos que animarnos los unos a los otros. Dice la Escritura del Nuevo Testamento, ¿o no lo dice? Que nos animemos los unos a los otros. Amén. Por eso esta meditación se llama fortalecido y animado por el Señor. Porque cuando somos obedientes y nos dejamos enseñar, y nos dejamos fortalecer, y nos dejamos aconsejar, va a llegar un momento que Dios va a hacer todas las cosas. Vas a ser fortalecido por el Señor y tus enemigos se van a debilitar. Tus temores se van a debilitar, se van a ir. Tus inseguridades se van a debilitar, se van a ir. Y vas a ser más fuerte que los temores y las inseguridades. Amén. No he visto justo desamparado y simiente que mendigue pan, o su descendencia. Amén. Lo dijo David. Vio que Dios siempre cumple sus promesas. Josué, ahora sí, capítulo 1. Y se los dije que me llama la atención que cuando Dios repite varias veces algo, y en esta ocasión no he visto tanta repetidera de la repetidera, como cuando yo he dicho aquí, hola hermanos, ¿no se están dando cuenta que los maestros, los que predican aquí, muchas veces están repitiendo la repetidera de la repetidera de la repetidera? Es porque Dios está hablando y nos está diciendo, ¡ojo! Porque si lo estoy repitiendo es porque no lo estás haciendo. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? ¿Cómo te vuelves un buen fisicoculturista? Con las repeticiones, ¿o no? Voy a un gimnasio y lo que va a hacer que ese músculo se fortalezca, que crezca, que se defina, es las repeticiones. Y a veces hay que hacerla todos los días para llegar a ser un fisiculturista élite. ¿Sí o no? Josué, capítulo 1, registra 4 veces. ¿Cómo es posible que en un capítulo la palabra de Dios te diga 4 veces lo mismo? ¿Sabían ustedes qué dice 4 veces? Yo sé que los maestros saben eso y los que leen la Biblia saben eso, que lo dice 4 veces. Capítulo 1 dice lo siguiente. Pero voy a leerlo desde el capítulo 1. Capítulo 1 de Josué, voy a leerlo desde el 1, que no lo tenía programado, pero lo voy a leer porque es importante, porque estaba diciendo que Dios le había hablado a Moisés que él ya se iba a ir a dormir con sus padres, porque él ya no podía ni entrar ni salir, ya estaba muy mayorcito, tenía muchos años. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor ¿de quién? De Moisés. Ah, servía al hombre de Dios, ¿sí o no? Servía es que él no hacía lo que él quería, sino lo que le decía el siervo de Dios. Hoy se ha perdido muchísimo eso. Un pastor a veces habla o aconseja a alguien, eso es un cuento tuyo, eso, ¿qué va, hombre? Tampoco, yo no creo. Mi siervo Moisés ha muerto. Qué palabras de Dios tan maravillosas. Mi siervo le está diciendo a Josué. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Qué maravilloso. Esta palabra a mí ha sido maravillosa para mi vida y muchos hermanos aquí presentes siempre han tomado esta palabra. ¿Amén? Amén. ¿Sí o no? Cuando llegues a un lugar y pones los pies ahí, tomo posesión de este lugar en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor ha dicho en su palabra
que todo lo que tocara mis pies me lo entregaría. Amén. Eso es fe. ¿Sí o no? Es confianza. Es la palabra y obediencia a la palabra. Amén. Y si tú lo haces por obediencia, se va a cumplir. Porque no ha sido una palabra tuya, sino que Dios te la ha dado a tu vida. Llega a ese negocio y toma posesión. Señor, tú has dicho en tu palabra, Señor, que lo que pise me lo entregarías. No para subyugar a nadie ni pelear con nadie, sino para declarar la palabra de obediencia, esperando que Dios me fortalezca en ese lugar y mis enemigos sean debilitados. Amén. Y mira lo que dice aquí. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone, eso será vuestro territorio. Eran los enemigos. Era la tierra que iban a poseer ellos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué maravillosa palabra, ¿sí o no? Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, cuando tú te congregas en el cuerpo de Cristo, esta palabra es tuya. No solamente de Josué, ni de Moisés, ni de los profetas, es tuya. Porque tú vienes a ser pueblo de Dios. Pueblo escogido por Dios. Eres un rey y un sacerdote. Amén. Entonces la palabra se cumple en tu vida porque eres un sacerdote, un siervo, que hace lo que dice la palabra del Señor. Y lo dice aquí. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ya Josué empezaba a recibir de parte de Dios lo que Dios le había dado a Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Moisés llevó a Josué y a todo el pueblo, porque era el instrumento de Dios, el profeta de Dios, para llevar al pueblo a través de ese desierto a la tierra prometida. Y después Dios le está diciendo a Josué, tú vas a llevar a este pueblo. Este es un mensaje para mí, para los que son maestros. Amén. Nosotros estamos llamados a que el pueblo pueda entrar a la tierra prometida. Amén. Con tu esfuerzo, con tu valentía, soportando. ¿Sí o no? No enredándonos en las cosas de la vida, sino primero Dios. Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Dios es el primero en nuestra vida. ¿Sí o no? Hay que pagar un precio, ¿no? Ese es el precio de la fe. No dejarlo a Dios de segundo. No es que no creo en Dios, pero no. Tu manera de actuar no refleja que crees en Dios, crees en tus propias fuerzas. No es así. Mira lo que dice aquí. Primera vez, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Está recordando a su maestro. ¿Sí o no? Que lo animaba. ¿Lo leímos o no? Que lo fortalecía. Que le decía, Josué, Dios te ha elegido a ti. No tengas miedo. ¿Sí o no? No tengas miedo. Que Dios no te va a desamparar. Dios te ha elegido a ti con un propósito. Amén. De llevar a muchos a la gloria. Maravilloso, ¿no? Esas palabras. Entonces Josué escuchaba a su maestro. Escuchaba a su maestro. Murió Moisés. ¿Sí o no? Entonces ahora, ¿quién le hablaba? ¿Quién lo fortalecía? El pueblo no lo iba a fortalecer, porque el pueblo lo iba a apedrear, ¿o no? ¿Sí o no? Porque era un pueblo difícil. Dice que eran de dura cerviz. Era la congregación más difícil que ha existido en el mundo. Yo no creo, yo creo que hay congregaciones muy difíciles también hoy en día y tenemos que soportar a los hermanos en la fe y sus circunstancias porque es humano, ¿no? Pero nosotros tenemos que dar ejemplo. Amén. Que somos diferentes, que somos de otra, porque conocemos a Dios.
y vamos a recibir un galardón por soportar, por hacer su voluntad. Mira lo que dice aquí. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Maravilloso, ¿no? En todas las cosas que emprendas. Todo lo que Josué, por esa comunión con Dios, él iba a ser obediente, es lo que le está diciendo. Sé obediente a mis palabras, sé obediente a mis consejos, y te haré prosperar en todo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Se lo está diciendo o no? ¿Sabía usted que Josué ganó más batallas que Moisés? Fue impresionante las victorias de Josué. Una vez me lo dice el Señor aquí. Dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Importancia, leer la Biblia, ¿no? Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, vuelve y dice la segunda vez, porque esfuérzate y sé valiente, va la primera. Ya dijo también que será prosperado. Y en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, como lo dijo en el versículo anterior, van 2:2. Pero vuelve la segunda vez, mira, ahora le dice, te mando. Dios me mandó a mí y a ti, amén, a esforzarte y a ser valiente. Es una palabra, es un mandato de Dios, es un mandamiento de esfuerzo. ¿Sí o no? Un esfuerzo es algo que tienes que, una tenacidad para conseguir un propósito. Te esfuerzas. Amén. No te dejas llevar de tus temores, ni tus pensamientos negativos o de las noticias malas. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? No te fijas en la oposición. No te fijas en palabras que no edifican, sino te esfuerzas y eres valiente a creerle a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Me esfuerzo. Por eso decía la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, yo sé en quién he creído. Mira la posición que estoy tomando aquí, de seguridad. ¿Amén? Yo sé en quién he creído. ¿Amén? No es una posición de altivez ni orgullo, sino una posición de exaltar a Dios y a su palabra. ¿Me hago entender? Exalto la palabra. ¿Sí o no? Que es Jesucristo. Pero si no obedeces la palabra, no estás exaltando a Cristo. ¿Sí o no? No podemos ser de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. ¿Sí o no? Hoy le creo a Dios. Hoy estoy recibiendo un mensaje de parte de Dios maravilloso, lo estoy sintiendo, me está dando ánimo y salgo de aquí. Y ya estás pensando en las circunstancias, tus problemas, tus situaciones. ¿Sí me entiendes? No. En el nombre de Cristo Jesús, fuera esas cosas, esos pensamientos. Voy a ir a trabajar. Voy a ir a tocar esa puerta. ¿Sí o no? No voy a volver a alimentar el pecado. Me voy a apartar de todo lo que perjudique la comunión con Dios. Voy a hacer un sacrificio vivo. Me voy a esforzar y ser valiente. Porque el doble ánimo es porque hay pecado. Entonces hay que pelear contra esa cosa y echarla fuera y ser obediente. Esfuérzate y sé valiente, que yo te ayudo. Van 2. Van 2.
No, van 2, van 3, sí, correcto. No, voy a leer el 3. El 9. Mira que te mando... Ah, no, 3, tiene razón. Mira que te mando... No vamos a hacer cuenta porque me desconecto. Mira que te mando... Por eso tengo que esforzarme a no... Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente en el 9. No temas ni desmayes. Tremendo eso. Esforzarse y ser valiente es, ¿sí o no? Que aunque tengo miedo y aunque siento que voy a desmayar, que no tengo fuerzas. ¿No ha visto esos atletas que se desmayan? Porque han dado su último aliento y se han desmayado, porque sus piernas y el aire no les ha respondido y han caído al suelo completamente, o esos que han terminado, que se caen al suelo porque han dado su esfuerzo, han sido valientes, se han esforzado, ¿sí o no? Y han llegado a la meta. Pues nosotros tenemos que ser igual. Si queremos que nuestra vida sea de acuerdo al plan de Dios, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Y mira lo que dice aquí. No temas ni desmayes, porque Dios no va a permitir que desmayemos. Amén. Porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y el cuarto está, leamos desde el 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Verso 18, que es la cuarta vez. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Maravilloso, ¿no? 4 veces en la Escritura. En un capítulo, 4 veces nos está diciendo. Todos pasamos por pensamientos de dudas, incertidumbres. Todos, yo los experimento. Yo he hablado con hombres de Dios que sirven en la iglesia y me han contado sus pensamientos, porque hay confianza. Y hombres que han conseguido grandes logros han pasado por pensamientos, por fracasos también. Tremendo, ¿no? Pero han seguido adelante. Se cae y se levanta. ¿No dice la Escritura que el justo cae cuántas veces? Y Dios lo levanta. Muchas veces caemos. Y Dios lo levanta. Maravilloso. Dios es nuestra fortaleza. Isaías 26:4. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Este Dios es maravilloso. Mi confianza nunca está puesta. Debe ser siempre así. Yo me miro yo mismo y veo mi debilidad. ¿Sí o no? Mi falta de sabiduría. Estoy hablando de cosas humanas. Mis temores, mis dudas, mis incertidumbres. A veces sentirse, suena hasta feo, pero a veces podemos sentirnos como una cucaracha. Hay un dicho muy latinoamericano, la cucaracha anda por el suelo, ¿sí o no? Pero he aprendido que eso es mi humanidad, ¿sí o no? Mi yo, mi debilidad. Y yo tengo que poner los ojos, a pesar de que me sienta así, en lo que dice Dios en su palabra. Y muchas veces seguimos iguales. Pero llega un momento en que ves que cambia el escenario de tu pensamiento en tu vida.
Puede demorarse, pero siempre se va a cumplir. Que Dios te va a levantar, te va a dar ánimo y te va a hacer valiente y esforzado y valiente. Amén. Mira lo que dice aquí, si no, no le diría en Isaías. Isaías 26, 4. Pero veamos desde el 3. 26 de Isaías, capítulo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿De qué está hablando? ¿De valentía o de qué está hablando? Es una persona que está perseverando en el pensamiento de Dios. ¿Sí o no? Tengo miedo. Pero está colocando el pensamiento de Dios. Está perseverando en la palabra. Tengo miedo, pero tú me fortaleces, Señor. Tú vas conmigo, Señor. Amén. Está perseverando en ese pensamiento. Esa es la palabra que dice, ponemos cautivo a la obediencia de Cristo nuestros pensamientos. Poner cautivo es poner el pensamiento continuo, peleando esa batalla interior entre ese hombre que se opone a las cosas del Espíritu, que son la palabra. Amén. Sigo sintiendo el temor, sigo sintiendo la duda, pero sigo peleando la buena batalla de la fe, declarando la palabra continuamente para mí, no para los demás, porque la palabra es para ti. Amén. Después será para los demás cuando hace vida en ti. Hay poder cuando la palabra hace vida en ti, porque eres tú el primero que dice, yo sé en quién he creído. Amén. Hay poder en la palabra de Dios cuando tú la crees, porque si tú predicas y solamente te estás jalando un discurso bonito, aparentemente espiritual, eso no va a cumplir el propósito. El propósito se cumple si tú lo crees. Amén. Porque está en ti, ha hecho vida en ti. Por eso dice la Escritura, correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Tremendo. Para que los que te escuchen sean animados por la palabra. El propósito de Dios es animar, pero verdad. No es una prédica o un mensaje de una charla de motivación. Las palabras que yo doy, que dijo Jesús, son espíritu y son vida. Tú estás recibiendo algo espiritual, un alimento, que no es mío, sino de Dios. Amén. Mira lo que dice aquí. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la fe. Perseverar en ir a la iglesia, perseverar en buscar su palabra, perseverar en reunirse con hermanos para que te den ánimo, perseverar en ser obediente a los consejos que te dan hermanos que son de acuerdo a la palabra. Porque lo que quiere es lo mejor para ti. Es que tú te das cuenta. Pero a veces, no, es que tampoco, es tu pensamiento. Y en vez de mirar y decir, este consejo que me está dando, ¿es bueno? ¿Este consejo es bueno? ¿Lo que quiere es el bien para mí? ¿Sí o no? Entonces es de Dios, no es de hombres. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Tienes que mirar cuál es la motivación del mensaje. Si el mensaje no te anima, no es de Dios. Toda la profecía, todas las cosas de Dios tienen un propósito de edificación, de restauración, de provecho para nuestra vida, no de muerte. Mira lo que dice aquí, no se duerman. Confiad en el Señor, ¿qué dice aquí? Perpetuamente. ¿Qué dice? Siempre. ¿Y qué es lo que dice aquí? Porque el Dios, el Señor, está la fortaleza de los siglos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Fortalecido y animado por el Señor. Amén. Mira lo que dice aquí, Isaías 30.
Esto es que la palabra de Dios, mira, la palabra de Dios es vida. Yo cuando leo esta palabra y la tomo para mi vida, como haya venido antes de este culto, veo pequeño. ¿Sí me entiendes? Esas dudas, ese miedo, ese temor, lo veo pequeño. Mira lo que dice aquí. Isaías 30:15. Porque así dijo el Señor, Dios el Señor, el Santo de Israel. Cuando la Escritura del Antiguo Testamento del Santo de Israel, lo podemos aplicar. El Santo de esta casa de oración, el buen olivo, es Dios. Y todo lo que Él toca, lo limpia, lo santifica. Amén. Todo mal se va, todo temor se va, porque el perfecto amor echa el temor. Amén. Mira lo que dice aquí tan maravilloso. Esto es una palabra que la conozco hace años y no está trillada. Es una palabra que permanece para siempre. Atención que esto es importante. Amén. Isaías 30:15 dice lo siguiente: porque así dijo Dios el Señor. Mira lo que dice aquí. Podía decir orando: así dice el Señor. Hay gente que no cree en la profecía. Y la profecía significa un mensaje. ¿Sí o no? Una revelación de parte de Dios. No es que tú vayas a añadir a la Escritura tu pensamiento. ¿Sí me entendés? Tu idea. ¿Amén? Es así dice el Señor. Muchos hombres de Dios y mujeres de Dios dicen: así dice el Señor. Y pongo yo la oreja. ¿Qué va a decir el Señor? Que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. ¿Sí o no? Amén. Y lo que va a decir el Señor de parte de ese hombre, esa mujer de Dios, quiere animarme. Amén. Porque el propósito de Dios, ¿qué es? Buenas noticias, ¿o no? ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. ¿O son malas? Mira lo que dice aquí. Porque así dice Dios el Señor, el Santo de Israel, el Santo de esta casa de oración, el buen Dios, y el Santo de tu casa y de la iglesia que tú te congregas. Amén. En descanso y en reposo seréis salvos. Allí tenemos que llegar nosotros, a andar en descanso, en reposo, que nada nos angustie. Amén. Porque cada vez que nos esforzamos y somos valientes, vamos, ¿qué dice la Escritura? Mientras el hombre exterior se va desgastando, el hombre exterior interior se está ¿qué? Fortaleciendo, se va renovando para bien. Amén. Se está llenando de conocimiento y de verdad y de propósito. Amén. Y mira lo que dice aquí tan maravilloso. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Tremendo, ¿no, muchachos, hermanos? Fortalecido y animado por el Señor es este mensaje. Amén. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice aquí en Nehemías capítulo 4, verso 6. Nehemías, el profeta de Dios, vio que estaban destruidos los muros que protegían la ciudad. Pero como era un hombre de Dios, se propuso levantar ese muro, porque los muros reflejan protección. Por eso dice la Escritura que una ciudad sin muros, ¿qué es? Pero es desprotegido. Una ciudad sin muros está desprotegida. Nosotros tenemos que levantar muros en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Y para construir esos muros se necesita algo muy importante: estar fortalecido y animado. ¿Estamos de acuerdo? Tú no puedes construir algo si no estás fortalecido y animado, que ese es el mensaje de hoy.
Y mira que lo dice la palabra. Vamos a leer la palabra en Nehemías, capítulo 4, verso 6. Puedes construir un muro, no puedes construir un vallado, ¿sí o no? Porque la palabra de Dios tiene poder para plantar, para edificar. ¿Sabías tú? Amén. Tú construyes tu vida en base a esos muros. Amén. Tu palabra, que es la palabra de Dios que sale de tu boca, abre un camino donde no lo hay. Amén. Y necesitamos estar fortalecidos y animados por la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Nehemías capítulo 4, verso 6 dice lo siguiente: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Ah? Ánimo, es un sinónimo. Ánimo, fuerza, fortaleza. Amén. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Lucas, bendito sea el Señor, que reina con poder y gloria. Fortalecidos y animados por el Señor. Amén. Yo lo resumiría de esta forma: la palabra de Dios nos fortalece, nos anima, porque son buenas noticias. Amén. Y tenemos que confiar en la palabra del Señor. Mira lo que dice aquí, que es un versículo que lo conocemos todos. Pero no se trata de conocerlo, sino tener la revelación, el rema de la palabra, del Espíritu, que te permite entender que para poder ser fortalecidos por el Señor y animados por el Señor, hay un ingrediente muy importante, porque ya hemos hablado que los pensamientos de nuestra mente, de miedo, de temores, a veces pasan. Pero es importante no dejar que, como las aves del cielo, que dice la Escritura, no dejen que esos pensamientos aniden en tu cabeza. Aniden es que hagan un nido, se queden ahí, empiecen a echar excrementos, a oler feo, porque son pensamientos malos. No hay que dejar que esos pensamientos queden en nuestra cabeza, sino hay que estar poniendo el pensamiento de Dios. ¿Amén? Y eso se va a cumplir, porque hay que perseverar en quietud y en confianza en nuestra fortaleza. Amén. Mira lo que dice aquí en el capítulo 13, verso 24. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque me pueden decir, no, pero es que eso está en el Antiguo Testamento. Pastor Harold, usted lo que está hablando es el Antiguo Testamento. Eso ya caducó. Es viejo, caduco, ahora hay uno nuevo. Pero mira lo que dice Jesús nuestro Señor. Lucas capítulo 13, verso 24 dice: esforzaos, dice el Señor. Aquí lo dice. A entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Solamente hay una forma de entrar por la puerta angosta. ¿Sabe qué es? Palabras de Jesús. Siendo pequeño. Sed como niños. Yo no puedo entrar por esa puerta de bendición si no soy un niño. No es algo físico, es el pensamiento. ¿Sí o no? Menguar ese viejo hombre, inseguro, ¿sí o no? Lleno de temor, lleno de fracasos, lleno de pasados, unas porquerías, unas cosas feas que vimos en el pasado. Eso tiene que menguar. Ser un niño inocente. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas hoy.
Yo tengo que ser como niño. ¿Quién entrará al reino de los cielos? El que es como un niño. Solamente entrará por esa puerta. Conocemos la palabra, ¿no? ¿Quién verá a Dios porque soy como un niño? Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. No podrás pasar por esa puerta. Amén. Ser como niños es, ¿sigo siendo un adulto? Como le preguntó Nicodemo, pero ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Entonces tú dices que hay que nacer de nuevo. Entonces yo, viejo, me voy a meter al vientre de mi madre. No entendía. Un maestro de la palabra. Las cosas de Dios son espirituales. Por eso el incrédulo, la persona que no conoce la palabra, le parece locura lo que yo estoy hablando. Muchas veces. Está diciendo que yo tengo que ser pequeñito. Menguar yo. ¿Sí o no? Como dijo Juan el Bautista, vengo yo para que crezca él. Amén. Sí. Yo no puedo entrar por esa puerta si no me hago pequeño. ¿Está claro? O lo repito de otra forma. Segunda de Timoteo, capítulo 2, lo dice la palabra. Bendito sea el Señor. A veces la gente cree que no, pero hay que esforzarse, mis hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Y tiene como título en mi libro de estudio que ha sido una bendición para mi vida. Y veo que el hermano que me la ofrendó, se ve que ha leído la Biblia. La tiene más rayada que usted no se imagina. Vea esto, hermano. Esto es una Biblia leída. Una Biblia que tiene las hojitas como cuarteadas. Muchas veces, de tanto, y dobladas en las puntas. Pero yo conozco Biblias que sacan personas y están impolutas. ¿Sí o no? Oído personas, usted tiene la Biblia, sí. Y nosotros la teníamos cuando éramos jóvenes, la tenían mis padres y la tenían abierta, una Biblia hermosa, roja, me acuerdo, con los de oro, con los de oro esta parte, y estaba abierta en el Salmo 91. ¿Y saben cómo estaba la hoja del Salmo 91? ¡Amarilla! Y yo movía las otras hojas blancas, impolutas, porque nunca se habían abierto. Solamente el Salmo 91 como un agüero. ¿Sí o no? Toda la Biblia hay que leerla. ¿Amén? Hay que esforzarse en leer la Biblia. Hay que esforzarse en no dejarse dominar por esa pereza espiritual. ¿Sí o no? Hay que esforzarse a leer la Biblia. Hay que esforzarse a ir a la iglesia. Hay que esforzarse a obedecer la palabra. Hay que esforzarse a no dejarse dominar de esos pensamientos que van en contra de la palabra. Mira lo que dice aquí, 2 Timoteo capítulo 2, y está subrayado. Ha subrayado hasta el título, este hombre de Dios. Esfuérzate en la gracia. Le llamó la atención el título. Y dice en el verso 1, tú, me dice a mí la palabra. Tú pues, hijo mío. Este es el Espíritu Santo hablando a través de Timoteo, el profeta de Dios, a través de Pablo, a través de los profetas. Tú, hijo mío. No era mi papá físico. Es Dios hablándome a mí. Que soy su hijo. Amén. Y que Dios me está hablando a mí. Y me quiere enseñar algo. Esfuérzate en la gracia. Amén. ¿Qué tal? Tenemos que esforzarnos, lo que hemos hablado todo en la predicación. ¿Esforzarnos qué? En el pensamiento de Dios. Amén. ¿O no es así? Para que seamos fortalecidos y animados por el Señor. Amén. Santiago 1:8. Esto muchos cristianos lo estamos experimentando. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy está en una iglesia y dentro de un año está en otra.
Y después, a los 3 o 4 días pasa por 4 iglesias. Hay un problema en ese hermano. Ese ánimo, doble ánimo. Porque él está buscando la perfección en los hombres y nunca la va a encontrar. La va a encontrar en la perfección de la palabra para que él sea transformado y se convierta en un maestro, o en un predicador, o en un pastor, o en un evangelista, ¿sí o no? O que preste un servicio en la iglesia con un propósito de edificación del cuerpo de Cristo. Amén. No para criticar, sino para decirle a las personas lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Termino con esto. Santiago 4:8. Para mí esto es de gran importancia porque el Antiguo Testamento habla en el Salmo 1 que la persona que medita la palabra de día y de noche, amén, todo lo que emprende prospera. ¿Sabe qué quiere decir eso? El que medita la palabra de día y de noche quiere decirle a usted y a mí que todo lo que tú leas en la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Amén. Y que el mensaje de la palabra son las buenas noticias que tienen que ver con tu alma, para que tú cambies, para que seas un niño, para que te esfuerces y seas valiente y ya no vivas de acuerdo a tus temores y tus angustias y tus inseguridades, sino de acuerdo a la palabra. Por eso dice la palabra que cuando soy débil, ¿qué? Soy fuerte. Amén. Mira lo que dice aquí, termino con esto. Santiago capítulo 4, verso 8. Maravilloso. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tremendo, ¿no? Si tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti y te va a fortalecer y va a cambiar ese doble ánimo. Mira lo que dice aquí. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabe qué es purificar el corazón? Por eso, ya hablamos que es doble ánimo, ¿no? Te recibimos este mensaje maravilloso y salimos. Este mensaje debe permanecer. Te va a llegar el pensamiento de lo que estás pensando, el temor, pero no, yo le creo a Dios, voy a seguir adelante, me voy a forzar, voy a ser valiente. Amén. Porque aquí me está diciendo que debo purificar también. ¿Sí o no? Que tengo que dejar de desobedecer a Dios. Amén. Dios me ha dicho que si yo me acerco a Él, Él se acerca a mí. Y si Él se acerca a mí, ¿sabe qué significa eso? Me fortalece y me da ánimo. Amén. Y hace que mi casa, mi templo, como lo hizo con David, se va fortaleciendo. Amén. Y mis enemigos se van debilitando. Amén. Amén. Porque cuando yo crezco, veo cada vez, el problema está ahí, pero al crecer yo, ya mi problema lo veo pequeño. ¿Me hago entender? Insignificante. Como Josué, ¿qué dijo? Que son gigantes. Los comeremos como un pan. Tremendo, ¿no? Porque estaban fortalecidos por el Señor. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que cumple el propósito de fortalecernos y animarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.